A ver, pensemos en algo. ¿Qué podría tener en común a analizar un poema con descifrar una noticia falsa que vimos hoy en el celular? Suena a que nada, ¿verdad? Pues todo que ver. Hoy vamos a descubrir cómo esas habilidades para ser un detective de la literatura son en realidad las mismas que necesitamos para no perdernos en el mundo digital. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo primero. Vamos a armar nuestro kit de detective con las herramientas esenciales. Después, nos metemos de lleno a un caso real. El ensayo alerta a ustedes. Vamos a entender su tesis principal y, lo más importante, veremos cómo todo esto conecta directamente con nuestro día a día en la era digital. Imaginen esto. Cada vez que abrimos un libro o leemos un artículo, es como si llegáramos a la escena de un crimen. La idea es súper potente. Cada palabra, cada imagen, hasta la puntuación, es una pista. Y nuestra misión, como buenos detectives, es juntar todas esas piezas para resolver el caso, para descifrar el mensaje que el autor nos dejó. Bueno, y como todo buen detective, necesitamos las herramientas correctas, así que en esta primera parte vamos a armar ese kit. Ojo que estos son los conceptos clave no solo para disfrutar más lo que leemos, sino también para estar bien preparados para las pruebas nacionales estandarizadas. Ok, primer paso en cualquier investigación, la comprensión literal. Esto es lo básico. Es como cuando el detective llega y anota los hechos fríos. ¿Quién está aquí? ¿Dónde pasó esto? ¿Qué están haciendo? Simple. Antes de ponernos a buscar mensajes secretos, tenemos que entender lo que está escrito. Así, a simple vista. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Pensemos que cada texto tiene como dos capas, dos mundos. Por un lado está el mundo representado. Esas son las ideas de fondo, ¿saben? Los valores, la crítica social, el gran porqué de la historia. Pero luego está el mundo mostrado, que es el que podemos casi tocar. Son los detalles que nos hacen ver, oír y sentir la historia, como si estuviéramos ahí mismo. Y ahora sí, llegamos al momento clave, el trabajo de un verdadero detective, la inferencia. Esto no es otra cosa que leer entre líneas. Es tomar todas las pistas que hemos recogido y conectarlas para entender lo que no se dice directamente. Aquí es donde se resuelve el caso. Es el momento en que un buen lector se convierte en un lector crítico. ¡Listo! Ya tenemos nuestro kit. Ahora, a la acción. Vamos a investigar nuestro caso de hoy. El ensayo Alerta a ustedes, del escritor Fabián Dobles. Y créanme, este texto es fundamental para entender la identidad costarricense. A ver, para entender bien un texto, a veces hay que entender a quien lo escribe. Y la mejor forma es con sus propias palabras. Fabián Dobles se describe a sí mismo no como un escritor común, sino como un escritor centinela. Imagínense, un guardián, alguien que está vigilando y protegiendo la cultura de su pueblo. Y aquí está el núcleo de su argumento, su tesis. Para Dobles, el tema iba mucho más allá de si la gente usaba vos o tú. No era una simple clase de español. Para él era una verdadera señal de alarma, un síntoma de que la identidad cultural de Costa Rica se estaba perdiendo por copiar, sin filtro, modelos de afuera. Miren, esta comparación lo dice todo. De un lado, el voceo, el vos. Eso representa la identidad, las raíces, una historia propia. Del otro lado, el tuteo, el tú, que para él era la imitación, la influencia de afuera, una especie de falta de personalidad. Para Dobles, esto no era gramática, era una batalla por el alma del país. Vamos a meternos un poco más en sus argumentos. Para él, que se perdiera el voceo era un reflejo clarísimo de una débil conciencia nacional. Criticaba muchísimo esa actitud pasiva, esa que él llamaba la infracultura del portamí, o sea, la cultura del a mí que me importa. Lo que él pedía era un santo y seña, como una contraseña, algo propio que definiera y uniera a la nación. Ok, ahora prepárense, porque vamos a dar un salto gigante en el tiempo. Dejamos los años 90 y aterrizamos en nuestro mundo de hoy, lleno de redes sociales, noticias al segundo. ¿Cómo se conecta todo esto? Pues vamos a ver que esas herramientas de detective literario hoy son literalmente herramientas de supervivencia. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿De verdad nos sirve todo esto de los mundos literarios y la inferencia para entender un tuit? ¿O para descifrar un meme o una noticia que nos llega al teléfono? ¿O es solo algo para la clase de literatura? La respuesta es un sí, pero un sí con mayúsculas. Esas habilidades son hoy más importantes que nunca. Lo que pasa es que ahora a ese kit de detective le hemos puesto un nombre más moderno: alfabetización mediática e informacional. Y ojo, ¿qué es la alfabetización digital? No es solamente saber prender la compu o mandar un mensaje. Para nada. Es mucho más profundo. Es la habilidad de buscar información,
Sí, pero también de evaluarla, de saber si es confiable, de crear contenido y de comunicarlo. En resumen, es pensamiento crítico en la era de la tecnología. Y esto nos muestra por qué es tan importante. La alfabetización digital no es teoría, es algo que nos afecta todos los días. Impacta en la educación, claro, pero también en las oportunidades de trabajo y hasta en cómo funcionamos como sociedad. Hoy por hoy, saber esto es una habilidad básica para la vida. Pensemos que vivimos en medio de un río de información que no para de crecer. La alfabetización mediática, bueno, es nuestro salvavidas. Nos enseña a no ahogarnos en ese río. Nos da las herramientas para identificar si una fuente es confiable, para comparar distintas versiones de una noticia y, sobre todo, para hacer la pregunta clave. ¿Quién está detrás de este mensaje y qué es lo que quiere lograr? Y esta analogía final es perfecta. Saber usar un celular o las redes sociales es como saber remar en un bote. Te ayuda a moverte, sí, pero la alfabetización crítica, el pensamiento crítico, eso es como saber leer las estrellas para navegar en mar abierto. Es lo que de verdad te permite elegir un rumbo y no terminar perdido en un océano lleno de información, pero también de muchísima desinformación. Y con esto cerramos volviendo al inicio, a Fabián Dobles. Él estaba preocupado buscando un santo y seña, una contraseña para la identidad de su país. Hoy, esa pregunta nos llega a todos. En este mundo bombardeado por miles de mensajes, ¿cuál es nuestro santo y seña personal y colectivo? ¿Qué es lo que nos define en esta era digital? Quizá la habilidad para empezar a contestar esa pregunta es la herramienta más poderosa que podemos tener.